Políticamente es una época en la que se produce ¿sí me escuchan? Políticamente es una época en la que se produce el auge de imperios, consecuencia de los descubrimientos geográficos. Mm, nada, ya seguí con el ámbito político. Políticamente es una época en la que se produce el auge de imperios, consecuencia de los descubrimientos geográficos. Políticamente, repito, es una época en la que se produce el auge de imperios, consecuencia de los descubrimientos geográficos, coma. En la primera parte de la Edad Moderna, destacaron los imperios español y portugués. Y a partir del siglo, sí, los imperios español y portugués. Y a partir del siglo XVII, destacaron los imperios británico y holandés. Punto y aparte. En Europa, en Europa, también surgen los estados modernos. En Europa también surgen los estados modernos, en los cuales se desarrolló la monarquía absoluta. En los cuales se desarrolló la monarquía absoluta. Punto y seguido.
Los estados modernos lucharon entre sí. Los estados modernos lucharon entre sí de forma continua, coma, el apogeo de estas luchas el apogeo de estas luchas dio lugar a la Guerra de los 30 años. ¿Sí me escucharon todos hasta ahí? Ok, sí. Ahora vamos con los cambios o las características hablando en economía y sociedad. Económicamente y socialmente, la edad moderna económica y socialmente, la edad moderna marcará el desarrollo progresivo de la economía capitalista. Marcará el desarrollo progresivo de la economía capitalista. Fruto de los avances geográficos, fruto de los avances geográficos y comerciales, coma, el capital y el dinero el capital y el dinero tendrán cada vez tendrán cada vez una mayor importancia dentro del mercantilismo. Característico del siglo XVII y de la primera mitad del siglo XVIII se da el capitalismo actual.
Se da el capitalismo. ¿Todos anotaron hasta ahí? Ok. A ver, permítame tantito. Bueno, continuamos con bueno, no, dentro del mismo rubro, punto y aparte. El efecto más importante el efecto más importante fruto del avance y de los cambios en la economía fue el desarrollo de la burguesía. Poseedora de una gran riqueza, poseedora de una gran riqueza, buscó la cuota del poder político,
punto y aparte, en el ámbito religioso, tuvo lugar la ruptura de la cristiandad occidental. Tuvo lugar la ruptura de la cristiandad occidental. En el siglo XVI, tuvo lugar la Reforma Protestante, protestante de Lutero. ¿Sí? Tuvo lugar la Reforma Protestante de Lutero. Y como consecuencia, aparecieron nuevas religiones tales como luteranismo, coma, calvinismo, coma, calvinismo, coma, puritanismo, puritanismo, y en Inglaterra, el anglicismo. Antes de continuar con la siguiente característica, me gustaría, ¿se acuerdan que cuando hablamos de economía y sociedad o las características o el rubro económico y social, mencioné el mercantilismo? Entonces me gustaría hacer, antes de continuar, un énfasis y me gustaría decirles en qué consistió el mercantilismo en esta edad moderna. Entonces pongamos, no sé, un punto y aparte y ponemos mercantilismo. Es un sistema político, económico, basado en la idea
de que los países son más ricos y prósperos mientras más metales preciosos acumulan. Punto y seguido. Se desarrolla en Europa. Se desarrolla en Europa entre los siglos XVI y XVII. Y la primera mitad del siglo XVIII. Punto y aparte. Tuvo su origen a principios de la Edad Moderna. Concretamente, en los países de Francia e Inglaterra, tras sustituir al feudalismo. Punto y aparte. Impulsó a las empresas agrícolas e industriales. Impulsó a las empresas agrícolas e industriales de Francia a través de subsidios, créditos y otras facilidades. Mientras que al mismo tiempo imponía fuertes restricciones a las importaciones. Punto y aparte. Comienza a desaparecer a finales del siglo XVIII. Con el surgimiento de nuevas técnicas económicas.
que se enfocaban en un carácter más liberal, así como en aprovechar las ventajas del comercio. Punto y seguido. Uno de los críticos más destacados del mercantilismo fue Adam Smith. Adam, A-D-A-M, Smith, S-M-I-T-H, Adam Smith, quien proponía la idea de libre mercado y libre comercio. Entonces, en pocas palabras, ¿en qué consistía el mercantilismo? Bueno, ya dijimos que este sistema político tenía la idea o adoptó la postura de que un país era más rico y próspero entre más metales pudiera acumular. Es por ello que se prohíbe la exportación de los metales preciosos. Estaba prohibida la exportación de metales, controlaba la moneda local, tenía restricciones a las importaciones, a la exportación estaba prohibida y restringía la importación. Controlaba los recursos naturales, aunque concedía facilidades a los productores locales. Es decir, ahí todo se producía, todo lo que se producía ahí se quedaba. Esta era la idea del mercantilismo. Todo lo que se produce, así como que decirlo, todo lo que se produce en casa es para la casa y se queda en casa. Esta era la idea del mercantilismo. Por eso es que uno de sus críticos más destacados, que es Adam Smith, él adopta otro tipo de pensamiento. Él dice que hay que aprovechar el libre mercado y el libre comercio, aprovechar las rutas, aprovechar, importar, exportar, intercambiar. Pero el mercantilismo es así y funciona, ¿no? Dentro del tiempo que duró o cuando fue su época de auge, que fue del siglo XVI al siglo XVII, digamos que les funcionó así. Todo lo producían ellos. Concedía facilidades a los productores locales, subsidios, apoyos, y todo lo que producían se quedaba ahí para ellos. No exportaban casi nada, o al menos todos los metales estaban prohibidos exportarse. Los recursos naturales estaba prohibido que se exportara. Las importaciones sí hacían una que otra, pero estaban muy restringidas. En eso consistió el mercantilismo. En eso consistió el mercantilismo. Bueno, entonces, de aquí, pues bueno, ya después surge lo que es el capitalismo, pero ya es otro tema. Vamos a ir poco a poco. Entonces, antes de esto nos habíamos quedado en el ámbito religioso. Hablamos de las reformas. Nada más, como actividad, van a, nada más, no sé, 5 renglones. ¿En qué consistió la reforma protestante de Martín Lutero?
¿En qué consistió la Reforma Protestante de Lutero? Sí. ¿En qué consistió la Reforma Protestante de Lutero? ¿Ok? Ahora, en el ámbito cultural, artístico y de ciencia, sí, nada más era compañero, ¿en qué consistió? Esa es actividad para ustedes para la semana, no más de 5 renglones. ¿En qué consistió la Reforma Protestante de Martín Lutero? ¿Sí me escuchó, Jesús? Gracias. Ahora, en el ámbito cultural, artístico y científico, vamos a anotar. Bueno, ya dije que culturalmente también sería una de las mejores épocas de la historia, en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque surge el Renacimiento. Pueden poner ahí culturalmente, surge el Renacimiento. ¿Por qué Renacimiento? Porque digamos que este vuelve a traer la luz, es comentario nada más para que no le escriban si gustan, vuelve a traer la luz de la sabiduría de la época clásica. Por todos estos de situaciones o acontecimientos de guerra, de dominio, de poder, digamos que todo el conocimiento o el poco conocimiento que se encontraba o que con el que contaba, mejor dicho, se encontraba recluido en monasterios porque solo los de la realeza y los del clero eran los que tenían acceso al conocimiento. Entonces se encontraba todo el conocimiento, se encontraba recluido en los monasterios y en bibliotecas de Constantinopla. Ujú. Entonces viene el Renacimiento, es un movimiento que trae la luz de la sabiduría al alcance de casi todos. Ujú. Ya no es nada más para los de la realeza o para los del clero, no, sino ya es para todo. Ujú. Surge el Renacimiento. A ver, permítame tantito. Sí, punto y aparte, ahí mismo en ese mismo rubro, la arquitectura y el arte en la Edad Moderna evoluciona de forma paralela. En el siglo XVIII, punto y aparte, en el siglo XVIII, la Ilustración también es otro movimiento muy importante. La Ilustración da paso a nuevas ideas, con las que viene el despotismo ilustrado,
y las bases, ¿cómo? La ilustración, ajá, da paso a nuevas ideas, da paso a nuevas ideas. Con ellas viene el despotismo ilustrado y las bases de los estados liberales contemporáneos. Punto y aparte, destacando, punto y aparte, destacando de igual manera los avances científicos. Como la invención de la imprenta, ya que gracias a ella se facilita la difusión de ideas. Recuerden, si nos saca la aplicación, volvemos a accesar a ella con el mismo código de favor. Se facilita la difusión de ideas y por ende del conocimiento.